Hola a todos y todas. Hoy vamos a presentaros lo que es un filtro activo. En este caso, un filtro activo es un tipo de circuito que permite filtrar ciertas frecuencias y además es posible otorgarle una ganancia a la salida con respecto a la entrada. Este tipo de filtros obviamente tiene que tener algún elemento activo. En este caso nosotros vamos a hacer un circuito con un amplificador operacional, pero podrían contener también transistores BJT o MOSFET y vamos a ver el funcionamiento con un ejemplo sencillito, en este caso un circuito de primer orden como operacional. Pues bien, lo primero que hacemos, como siempre, es tratar el circuito como un conjunto de impedancias. En este caso tenemos Vin a la entrada, una impedancia aquí, el amplificador operacional y podemos aglomerar las dos impedancias que tenemos en la realimentación. Llamándole a las impedancias de esta forma, nos percatamos que estamos ante un amplificador en configuración inversora básica. Y sabemos que la relación entre señal de salida y de entrada viene determinada por la siguiente expresión: menos Z2 entre Z1 por la tensión en la entrada. Bueno, pues vamos a desarrollar un poquito lo que sería nuestra impedancia 2. En este caso, Z2 sería el paralelo entre estos dos elementos, la impedancia del condensador 2 paralelo con R2. Y esto sería R2 por 1 entre C2S partido por R2 más 1 entre C2 por S. Desarrollando la expresión nos quedaría R2 entre C2S y haciendo factor común en el denominador tendríamos R2 C2S más 1. Denominador con denominador se me van y finalmente obtenemos R2 partido por R2 C2S más 1. Pues bien, ahora lo que tenemos que hacer es, en la expresión obtenida del amplificador inversor básico, sustituir la impedancia 2 y la impedancia 1, que en este caso es R1. Así pues, AVDS, que es VODS entre VIN DS, sabemos que es menos Z2 entre Z1, que sería menos R2 entre R2 C2S más 1 partido por R1. Y poniendo la función como nosotros queremos, menos R2 entre R1 por 1 entre 1 más R2 C2 por S. Así pues, tendríamos por un lado nuestra K y del resto de la función podemos observar que no tenemos cero. Bueno, tendríamos un cero en infinito, pero esto no lo tenemos en cuenta. Y tendríamos un polo centrado en S igual a menos 1 entre R2 por C2. Y como queremos la frecuencia de corte del polo en valor absoluto,
finalmente obtenemos que Fp sería 1 entre 2 por pi por R2 por C2. Y bueno, para la representación tanto en magnitud como fase procedemos a hacer lo que hemos hecho en ejercicios anteriores. En este caso, como queremos AV de F, tendríamos que sería menos L2 entre R1 por 1 partido por 1 más JF2 pi R2 por C2. Y como siempre nos percatamos que 2pi R2C2 sería exactamente 1 partido por Fp para simplificar la función que nos queda. Y tendríamos 1 entre 1 más JF entre Fp. Para la representación en magnitud tendríamos que hacer AV de F en decibelios, que sería tomando 20 logaritmos del módulo de esta expresión de aquí. Y en este caso nos quedaría 20 logaritmos de el módulo de menos R2 entre R1, que en este caso el signo negativo se nos iría, menos 20 logaritmos de 1 al cuadrado más f entre fp al cuadrado, que es el módulo del denominador. Para la fase tendríamos que hacer el arco tangente de esa expresión de ahí, y en este caso, como es una función impar también, tendríamos arco tangente de, como la k es un número real, parte imaginaria 0 entre k, menos el arco tangente de parte imaginaria de esta de aquí, en este caso f entre fp partido por 1. Sabemos que arco tangente de 0 es 0, por lo que nos quedaría menos arco tangente de f entre fp. Bien, pues para la representación de los diagramas de Bode simplemente habría que darle valores a las frecuencias para obtenerlas, o, como ya hemos visto en otros ejemplos, mediante las aproximaciones asintóticas. Bien, pues llevémonos estas expresiones a la siguiente página para hacer los diagramas de Bode. En este caso ya hemos copiado las distintas expresiones y hemos dado unos valores a la resistencia y al condensador en modo de ejemplo. Para este ejemplo tendríamos una frecuencia de polo de 15,91 Hz, y aquí lo más destacable sería este término de la magnitud, que correspondería a la ganancia otorgada por el operacional. Fijaros que si R2 es mayor que R1, el circuito va a amplificar, es decir, la señal de salida va a tener una cierta ganancia con respecto a la de entrada, pero si R1 fuera mayor que R2, la salida saldría atenuada. Así pues, para el ejemplo que tenemos, con R1 igual a 1K y R2 igual a 10K, tendríamos que este término sería 20 logaritmos de 10K entre 1K, valor absoluto, logaritmo de 10 es 1, por lo que tendríamos 20 decibelios. Entonces expresamos esta asíntota, la asíntota de la ganancia, en 20 decibelios, y el otro término ya es conocido y simplemente sería nuestra asíntota del polo. Pues bien, el resultado no sería otro que la suma de las dos asíntotas. Esto es
Y bueno, para la fase tendríamos la expresión conocida de menos arco tangente de f entre fp, que al fin y al cabo se corresponde con la fase típica de un polo, tal y como se puede observar en la figura.